SIC e vinculado ao Departamento de História Moderna e História Contemporânea da Universidade Complutense de Madrid. A sua comunicação tem por título Ciência e Ilustración, el Real Jardín Botánico de Madrid e sus viajes científicas al África Hispana. Por favor. Sem mais delongas, passo então a palavra à segunda comunicação, Alba Lérida Jiménez, que é graduada em História pela Universidade Complutense de Madrid, especializada em estudos de património e que é, nesta altura, investigadora do Instituto de História do Centro de Ciências Humanas e Sociais do CSIC e vinculado ao Departamento de História Moderna e História Contemporânea da Universidade Complutense de Madrid. A sua comunicação tem por título Ciência e Ilustración, el Real Jardín Botánico de Madrid y sus viajes científicas al África Hispana. Bueno, pues el título de la ponencia que expondré es Ciencia e Ilustración, el Real Jardín Botánico de Madrid y sus viajes científicos al África Hispana. Lo primero de todo, quería disculparme por hacer mi exposición en español, pero mi portugués es completamente inexistente, así que disculpas. Y quería agradecer a la organización del encuentro por la aceptación de mi propuesta. Y bueno, estoy encantada de compartir con todos ustedes este encuentro. A día de hoy llevo 2 años embarcada en la realización de mi tesis doctoral, en la que auno temas relacionados con la historia de la ciencia, los viajes, las expediciones y el colonialismo en África. Y lo que se presenta aquí son algunas ideas, algunos resultados que se plantearán en dicha tesis. El presente trabajo abordará, a modo de contextualización, la etapa colonizadora de España en sus provincias africanas a finales del siglo XIX, principios del XX. Me voy a extender un poco en la cronología. Momento en que comienza a fomentarse una acción colonizadora en estos territorios que tradicionalmente, en siglos anteriores, pues habían sido destinados de alguna manera al olvido o al abandono. El principal objetivo del trabajo, por lo tanto, es analizar el desarrollo histórico e institucional de una institución española, el Real Jardín Botánico, durante el último tercio del siglo XIX, principios del XX, y prestar especial atención al desarrollo del conocimiento y del discurso científico africanista que ayudaron a la conformación y consolidación de sus colecciones. Se tiene muy en cuenta los distintos viajes científicos que estos botánicos y que estos estudiosos llevaron a cabo para estudiar la flora, las aguas superficiales, el relieve, pero también la vida humana y las posibilidades económicas. Fueron, en definitiva, viajes movilizados por instituciones españolas de gran renombre científico y político en ese momento. Nuestra investigación, además, se adentra y dialoga con la historiografía de la cultura visual, por lo que a través de esta presentación se analizará muy brevemente algunas de las distintas ilustraciones botánicas, en primer lugar, y luego fotografías botánicas, pero también de algunas poblaciones indígenas que estos botánicos fotografiaron. Bueno, para entender un poco el trabajo, nada, un breve índice. Como he mencionado, el desarrollo administrativo del Jardín Botánico, me centraré en una figura clave, que es Arturo Caballero, que yo he determinado como primer representante de la botánica española en el norte de África. Y finalmente pues hablaré de unas consideraciones finales y de otros viajes al África hispana que son posteriores, pero que de alguna manera se han visto influenciados por esos viajes previos. El primer dato importante es que el desarrollo histórico o administrativo del jardín ha sido tratado ampliamente en estas últimas décadas, bueno, no tan ampliamente realmente, pero han sido tratados por autores como Luis Maldonado Polo, con su obra Ciencia en penumbra, el Real Jardín Botánico en los orígenes del liberalismo,
1808-1834. También ha sido tratado por José María López Sánchez en Tierra de Nadie, José Cuatrecasas, Las ciencias naturales y el exilio, de 1939, u otros autores como Alfredo Baratas y Antonio González Bueno, con su participación en la obra colectiva del Real Jardín Botánico de Madrid, 1755-2005. En todos los casos, en casi todos los casos, el estudio se ha basado en una profundización en aspectos relacionados con el desarrollo del jardín desde su creación hasta principios del siglo XX. La cronología es cierto que no abarca la totalidad del siglo XX, o al menos la investigación se paraliza bastante con el comienzo o con el final realmente de la Guerra Civil Española. Por lo tanto, es necesario que se investigue más y que se profundice y se reflexione acerca del desarrollo histórico del jardín en las últimas décadas del siglo XX. Durante el primer tercio del siglo XIX, el jardín botánico se encontraba en una situación deplorable, una muestra total de abandono que perdura y se impone a lo largo de las décadas. Se puede destacar cómo la plantilla cohabita con la falta de agua potable, con el desplome de las cubiertas, demoliciones, y en definitiva, y como las fuentes del propio jardín nos indican, nos encontramos con un grado de extrema miseria y ruina. Esta herencia perdura. Si bien es cierto que existe cierta mejora, para finales del siglo XIX, principios del XX, sigue existiendo ese matiz de abandono institucional. Fue a comienzos del siglo XX, con los nuevos aires modernizadores, cuando comienza a alcanzarse cierta relevancia en los estudios de las ciencias naturales, y con ello las instituciones inician también un proceso modernizador desde las que se generaba y circulaba este nuevo conocimiento. Todo ello fomentado en primer lugar por la creación del Ministerio de Instrucción Pública y los diseños científicos en España, y en segundo por la creación en 1907 de la Junta para Ampliación de Estudios, creado en un momento en el que, y cito textualmente, en el ámbito social que había surgido tras la pérdida de Cuba, la existencia de una institución que se ocupase de fomentar la investigación era sentida por muchos como una necesidad. El reglamento creado en 1901 determinaba que el Museo Nacional de Ciencias Naturales fuera un establecimiento de investigación científica y de enseñanza, y que comprendiera asimismo otras instituciones como los gabinetes de geología, zoología, el jardín botánico y un jardín zoológico. No obstante, en 1903 el jardín se segrega del Museo Nacional de Ciencias Naturales y queda reorganizado como un organismo separado e independiente. En 1910 se aumentaron a 4 secciones en el centro: cultivos generales, cultivos especiales, algas y musgos y microbiología. Esta segregación, por tanto, puede traducirse, o al menos eso creo yo, en una especialización de sus estudios y un incremento en la investigación. Una figura clave en todo este entramado es Ignacio Bolívar, que aquí aparece en pantalla, sobre el que se ha escrito ampliamente, quien a partir de 1921 y hasta su renuncia en 1930 estuvo al frente de la dirección del Jardín Botánico. Es un momento de renovación con esta dirección, en la que se abordaron obras de remodelación, construcción de nuevos laboratorios y, en definitiva, desde donde se crea una nueva escuela de naturalistas cuya metodología se establecía bajo los parámetros del evolucionismo, y que fueron los responsables de la introducción a los nuevos programas de investigación y de la consiguiente modernización de las ciencias naturales en España. En esta escuela de naturalistas de la que hablo, y sobre la que recayeron los impulsos científicos del nuevo siglo, se conforma con nombres como José Cuatrecasas, Lázaro Ibiza o Arturo Caballero, que es la figura en la que voy a centrar mi trabajo. Y como digo, que he denominado como primer representante de la botánica española en el norte de África. Arturo Caballero Segares se licenció en 1898 y se doctoró en 1908 en Ciencias, sección de Naturales, por la Universidad de Madrid. En 1913 ocupó la cátedra de Fitogeografía y Geografía Botánica en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Barcelona, donde permaneció hasta 1932, y posteriormente acabó con la misma plaza en la Universidad Central de Madrid. Y se le nombró asimismo jefe de la sección de herbarios del Jardín Botánico de Madrid.
Arturo Caballero fue académico de numerosas academias de ciencias y artes de Barcelona o de las ciencias exactas, físicas y naturales de Madrid. Durante su trayectoria, su recorrido profesional, se convirtió en un representante que hizo realmente varios viajes importantes al norte de África. Los primeros viajes que realizó fue en 1912 y 1915 a Melilla, con el fin de realizar algunas exploraciones botánicas en aquellas posesiones africanas. Cito textualmente, para lo cual habíamos sido comisionados a petición propia por la Junta para Ampliación de Estudios. En la segunda visita, de 1915, se realizan excursiones botánicas a la misma zona, pero se interviene en territorios distintos, como puede ser el Barranco del Nano, la playa de Calablanca y el Monte Afra, donde su principal labor fue herborizar y recolectar una regular cantidad de plantas y donde Arturo Caballero comienza a tener contacto real con la botánica del norte africano. A raíz de estos viajes, además, entabla relaciones profesionales y de amistad de gran calado con botánicos españoles muy reconocidos y valorados como Carlos Pau y Pío Fóniker. Estas son algunas de las ilustraciones que se plasman en las publicaciones que hace Arturo Caballero a la vuelta de sus viajes. No tenemos constancia de quién fue en concreto el encargado o la encargada de realizar estos dibujos que se ven en pantalla, y están publicados en Excursión a Melilla en 1915, en trabajos del Museo Nacional de Ciencias Naturales, serie botánica. Pero, como digo, no aparece ningún tipo de autoría de los dibujos ni ninguna señal que nos indique quién ha podido ser el autor. En segundo lugar, Arturo Caballero realiza un segundo viaje en 1923 junto al señor Pardo y a Gil Collado por encargo del Ministerio de Estado a la región occidental de la zona del protectorado español en Marruecos, con objeto de experimentar algunos focos de paludismo y los efectos de las charas sobre las larvas del mosquito. Sin embargo, sobre esta expedición yo no he encontrado grandes testimonios, no he encontrado publicaciones, ni por tanto tampoco ilustraciones o fotografías que representen este viaje. En última instancia, tenemos constancia de su viaje en 1934 a Ifni, viaje de importante calado organizado por Eduardo Hernández Pacheco, un geólogo bastante importante que dividió sus excursiones en distintas comisiones, una comisión geológica, una comisión botánica, una comisión zoológica, etc. Y que sirvió para aumentar las investigaciones botánicas, en este caso, en este territorio. Son numerosas las ilustraciones realizadas a consecuencia de este viaje, como esta que se ve en pantalla, que bueno, ha sido una captura de pantalla, por lo tanto bueno, pues es una imagen que se ve peor de lo que en realidad aparece, pero es realmente bella, ¿no? En este caso, por lo tanto, sin embargo, sí encontramos la autoría de estas ilustraciones. Se trata de Paula Millán Alosete, que hace esta ilustración, esta otra y otras muchas más que no he incluido. Paula Millán Alosete es una figura bastante fundamental en la plantilla del Real Jardín Botánico. Estudió en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando y llegó al jardín como auxiliar artístico el 30 de mayo de 1933. Compaginó su labor de ilustradora con la docente en la Escuela de Estudios Auxiliares de Investigación, perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y su obra está compuesta por abundantes dibujos de la flora española. Se caracterizó por el enorme detallismo, por la claridad y la belleza de sus trazos, que, como veis, se pueden apreciar. La plantilla de muchos de los centros españoles más importantes de investigación científica, como el Museo o el Jardín, comenzaron en estos años a contar con figuras especializadas en la disciplina de la ilustración científica. Es cierto que el Museo es iniciador, es decir, años antes ya contaba con esta figura, pero el Jardín Botánico no es hasta los años 30 del siglo XX cuando introduce la figura del ilustrador, o al menos así lo he visto yo en las nóminas. Estas figuras protagonistas contaron en su día con una gran notabilidad dentro de cada uno de estos centros. Sin embargo, su trabajo aún resulta bastante desconocido y a todos ellos les rodea una atmósfera de desconocimiento que les condena de alguna manera al olvido.
La ilustración científica ha supuesto a lo largo de su desarrollo una forma de representación que determina la valía de sus autores y la forma en la que miran la naturaleza, el paisaje y el mundo. La mayoría de ellos, biólogos y científicos, especializan sus tareas gracias a su capacidad artística y plasman, gracias a estos materiales de apoyo que vienen de estos viajes, valiosísimos dibujos y que, por otro lado, bueno, ellos no han estado, por lo menos Paula Millán, nunca llega a estar en Marruecos ni nunca llega a estar en Guinea, ¿no? Entonces bueno, pues plasma al final un tipo que representa una amplia gama de plantas, ¿no? La enseñanza por medio de estas ilustraciones resultaba fundamental en los laboratorios y en los cursos que se impartían en estas instituciones. Un claro ejemplo es el Museo Nacional de Ciencias Naturales y cómo se impartían cursos de biología y dibujo científico cuyos bocetos siguen conservándose en esta institución. Pero no solo quiero centrarme, como digo, en las ilustraciones, sino también en algunas de las fotografías. Y Arturo Caballero inicia su trabajo o inicia su recorrido fotográfico en esta expedición, en la expedición de 1934. Cito textualmente, dice así: casi toda la mañana del día siguiente la paso herborizando y sacando fotografías en este punto, llamándome la atención una especie de dendriforme de euforbia. Es decir, Arturo Caballero ya es consciente de la importancia que tiene la fotografía en este tipo de viajes. Lo interesante de este viaje de 1934 es que sirvió a los Hernández Pacheco, que fueron los organizadores, para iniciar esta tradición y esta andadura que se mantendría en el tiempo en el campo de la fotografía. Martín Escorza ha dado cuenta detallada de la compra que se realizó con motivo de esta expedición de varios paquetes de películas fotográficas y de una cámara cinematográfica portátil que fue utilizada sobre todo por parte de Francisco Hernández Pacheco, influenciado por la actividad fotográfica de su padre, pero que ahora podemos corroborar con estas fotografías que he visto que no solo fueron ellos, sino que Arturo Caballero también se hizo eco de estas cámaras y también las utilizó. La temática mientras que en los geólogos Hernández Pacheco vemos una temática más amplia, la temática de Arturo Caballero es muy similar, es botánica principalmente y aparecen pocas representaciones humanas. Esta es la única imagen que he encontrado en la que aparece una representación humana, en la que habla del moro que se apoya en un pie femenino. Pero el resto de fotografías son completamente paisajísticas y botánicas. Nada, ya para finalizar, decir que los viajes posteriores realizados desde el jardín fueron realizados de la mano de Emilio Guinea, que veis también aquí. Se trata de un contexto muy diferente, es la época del franquismo, con unos intereses y unos objetivos concretos y muy distintos que habría que reflexionar sobre ellos. Y he querido traer esta figura para cerrar la historia de este jardín y su relación con los viajes realizados al África hispana. En lo que concierne a las instituciones y a los viajes tratados y descritos en este trabajo, debe destacarse que para finales del siglo XIX se produce un salto cualitativo y también cuantitativo de los viajes y estudios de las colecciones realizadas por las posesiones en África. Los colectores y botánicos mencionados llevaron a cabo una labor fundamental para el desarrollo de los estudios sobre la flora africana y se trató de naturalistas, colectores y estudiosos cuyos trabajos permiten un conocimiento todavía parcial del medio natural sobre el que nuestro país ejerció su influjo colonial. Perdonad por la rapidez de la última hora, pero hasta aquí.